Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a darle continuidad a la clase de nómina, pero vamos a profundizar lo relacionado a la liquidación de prestaciones sociales. Entonces recordemos que son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son los dineros diferentes al salario que debe pagar el empleador a los trabajadores, ya sea por el vínculo mediante un contrato de trabajo. Esos trabajadores necesariamente pues deberán de ser de la nómina de la empresa y cumplir pues con los tres elementos del contrato de trabajo, que es la subordinación, el cumplimiento de un horario y pues la remuneración por los servicios prestados. La norma ha establecido que estos conceptos se deben pagar, algunos de manera anual y otros semestral, como lo son las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones se deben liquidar anualmente por cada año de prestación de servicio, y la prima de servicio sí semestral, que equivale a 15 días de salario en junio y 15 días de salario en diciembre. Para ello vamos a mirar un ejemplo referente solamente a lo que tiene que ver con prestaciones sociales. No vamos a liquidar indemnización, que en la mayoría de los casos, cuando los empleados son despedidos por una causa injustificada, pues se les debe cancelar una indemnización, pero eso depende del tipo de contrato. Hoy vamos a ver únicamente lo referente a las prestaciones sociales. Es muy importante para efectos de liquidar unas prestaciones sociales saber liquidar los días. Este es el éxito de una liquidación bien hecha, porque no es tanto las fórmulas pues ya están hechas y ya están listas solamente para que nosotros las apliquemos, pero lo más importante es saber qué días les estamos adeudando. Para efectos laborales hablamos de días, no vamos a liquidar en años ni en meses. Vamos a ver un ejemplo aquí de un trabajador que ingresó a trabajar a una empresa el 18 de julio del 2012 hasta el 15 de diciembre del 2015. El empleado fue despedido y tenía un sueldo mensual de 7.235.000. Recordemos que para liquidar cada uno de los conceptos, en algunos tenemos que tener en cuenta el salario básico, más el auxilio de transporte, y para efectos de las vacaciones solamente el salario básico. En este caso, pues vemos que el trabajador gana más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Aquí, para efectos de la fórmula, vamos a tener en cuenta pues el mismo salario mensual que ha devengado el trabajador. Entonces, aquí nos dice que a 31 de diciembre del 2014 ya se le ha liquidado todo lo referente, correctamente, los conceptos de nómina al trabajador, ¿sí? Y que lo único que le vamos a liquidar es lo referente al año 2015. Entonces, vamos a determinar, a partir de la fecha de retiro. Vemos, pues existe esta fórmula que laboralmente siempre la utilizamos para efectos de determinar los días laborados. Entonces tenemos que los años siempre los vamos a tener, que son 360 días al año. Los meses, independientemente de que tengan 28 días, 31, siempre vamos a liquidar sobre 30 días. Y los días, pues sí, normalmente. Entonces, tenemos la fecha de retiro menos la fecha de inicio. Entonces acá, el trabajador inició el 18 de julio del 2012 y se retiró el 15 de julio el 15 de diciembre del 2015. Entonces restamos los días. Vemos acá el 15 menos 18. Bueno, aquí vamos a aplicar lo elemental que aprendimos cuando estábamos en primaria, para el método de la resta. Entonces acá, cuando los meses se convierten un mes, cuando lo convertimos a días, son 30 días. No podemos restar 15 menos 18 porque es un número menor. Entonces tomamos prestados de acá un mes y eso equivaldría a 45 días. 45 menos 18 nos da 27 días. Para efectos laborales, siempre a los días le vamos a sumar un día para poder tener en cuenta el día en que inició.
Los meses me quedarían 11 meses menos 7, 4, y los años del 2015 al 2012 serían 3 años, lo que me quiere decir que el trabajador laboró 3 años, 4 meses y 28 días. Debemos convertir todo esto en días. Entonces, para convertirlo en días, los 360 por los 3 años me darían 1080 días. Los 4 meses equivaldrían a 120 días y los días normalmente los 28. Esto me da una sumatoria de 1228 días. Total trabajado. Pero entonces, recordemos que vamos a liquidar solamente el 2015 porque al trabajador se le ha pagado todo como la norma lo ha establecido. Entonces, determinamos en el 2015, trabajó enero completo, febrero completo, marzo, todos los meses los trabajó completos, excepto diciembre, que trabajó solamente 15 días. Entonces, acá tenemos que el total laborado son 345 días en el año que le estaríamos debiendo. El salario base que vamos a tener en cuenta es de 7.235.000 y ahí sí empezamos a determinar. ¿Por qué es importante determinar los días laborados para cada concepto? Si ustedes se dan cuenta, en las fórmulas de cada uno de los conceptos me habla del salario mensual por días laborados, ¿cierto? Todas tienen esa característica, días laborados. Entonces vamos a determinar, no en todos se les debe los 345 días, sino vamos a ver cómo se liquida. Bueno, vamos a ver los días adeudados por concepto de vacaciones. Si dijimos que están al día, de acuerdo a la norma, quiere decir que las últimas vacaciones que ese trabajador tuvo fue del 18 de julio del 2014, que fue cuando él inició, ¿verdad? Cada 17 de cada año cumple un año. Entonces, del 18 de julio del 2014 al 17 de julio del 2015 ya estarían pagos, solamente le deberíamos lo proporcional que correspondería del 18 de julio al 15 de diciembre del 2015. Estos serían los días que vamos a liquidar. Y de julio, como ya se le había pagado hasta el 17, ¿cierto? Entonces vamos a calcularle del 18 al 30 de julio serían 13 días, agosto 30 días completos, septiembre 30 días completos, octubre 30 días completos, noviembre igual y 15 días de diciembre. O sea que para efectos de vacaciones vamos a tener en cuenta 148 días y aplicamos la fórmula. Recordemos que la fórmula de las vacaciones es el salario menos el auxilio de transporte cuando aplica, en este caso no aplica, por el número de días trabajados. Vemos que trabajó, le debemos 148 días, dividido 720. Y eso nos da 1.487.194 pesos por concepto de vacaciones. Ahora vamos a ver las cesantías. Las cesantías, como ya lo habíamos visto, se pagan anual y pues desde luego como el trabajo hasta el 15 de diciembre, recordemos que el año se paga al año siguiente, es decir, como año vencido, ¿cierto? Entonces, y el plazo máximo es hasta el 15 de febrero para consignarlo a los fondos al que el empleado esté afiliado. Y si es, digamos en este caso, no le vamos a consignar al fondo porque ya tiene que ver, ya el empleado se va. Los consignamos al fondo cuando el trabajador todavía sigue laborando con la entidad. Cuando deja de laborar con la entidad, ya sea por retiro, renuncia o por despido, se le deben liquidar y pagar directamente al trabajador. Entonces, le debemos, ya habíamos calculado los 345 días para del 2015, se los debemos todos, entonces para efectos de cesantía vamos a tener en cuenta los 345 días. Y aplicamos la fórmula. La fórmula es de las cesantías, entonces es el salario básico. Recuerden que en ese sí tenemos en cuenta el auxilio de transporte, acá no aplica, entonces solamente el salario por el número de días
trabajados dividido 360. Eso me da 6.933.542. Listo. Ahora los intereses a la cesantía. Los intereses a la cesantía de igual manera se pagan anualmente y de este si hay plazos hasta el 31 de enero del año siguiente. Pero esos intereses sí no se consignan en ningún fondo. Estos intereses tienen la particularidad de que se le pagan directamente al trabajador. ¿Cómo calculamos los intereses de la cesantía? Los intereses de la cesantía, la fórmula es, tomamos la cesantía, ¿cierto? El valor que nos dio de la cesantía por el número de días trabajados, que también serían los 345 días, por el 12% anual, que sería el 0,12, dividido 360, y eso nos da 797.357 pesos. Y ahora continuamos con la prima de servicio. La prima de servicio, recordemos que el trabajador tiene derecho a un salario al año, y esas se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre. Vemos que a ella ya se le habría pagado entonces del 1 de enero al 30 de junio del 2015. Solamente le estaríamos debiendo lo referente al segundo semestre, que sería desde el 1 de julio, o sea, tomamos julio completo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre los 15 días, y esto nos da un total de 165 días. Y la prima de servicios, la fórmula es el salario, ¿cierto? Los 7.235.000 por el número de días trabajados, que serían los 165 días, dividido 360, y eso me da un total de 3.316.042 pesos. O sea que el total a pagar por concepto de liquidación de prestaciones sociales por el año 2015 al trabajador deberíamos pagarle 12.534.135 pesos. Listo, chicos, este es el ejemplo que quería mostrarles. Ahí está, muy práctico. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, en preguntarme. Les queda un tallercito para que lo calculemos de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, muchas gracias. Un abrazo para todos.